El gobierno sigue ocultando la causa, aunque la conoce perfectamente, no lo duden. Sánchez sabe que no pasa nada por engañarnos. Le viene mejor no decirlo, no decir la causa, para mantener el intríngulis, alimentar las supuestas conspiraciones contra el gobierno progresista y mantenernos, eso sí, bien distraídos todos los días con las especulaciones en las tertulias de sus mercenarios mediáticos. España es un culebrón diario, si no es la luz es el tren, total. La gente en España, en 2025, en plena Europa, pues baila la conga cuando le dejan a oscuras, como en Cuba o Venezuela, o se lo pasa pipa de fiesta, metidos en un AVE 6 o 7 horas, tirados en mitad de la Mancha. Sánchez sabe perfectamente por qué España se quedó sin luz el lunes pasado, pero lo oculta, porque la causa, que es su sectarismo ideológico y su ineptitud, no le conviene, y porque de paso prefiere tenernos días y días con debates absurdos que tapen a su gobierno inútil y corrupto que tiene sumida a España en un caos constante. Si a Óscar Puente además se le estropean los trenes, pues mejor que mejor. No les preocupa nada, no les crean, les da exactamente igual que ustedes se queden tirados, están encantados. Saben que no hay reacción popular. ¿Para qué van a emplear nuestros impuestos en la red ferroviaria? Pues mejor llevárselo crudo y gastárselo en putas. Lo de hoy del AVE es más distracción para la masa. Hoy además han estrenado en Televisión Española pues el nuevo programa de la telebasura importado de Telecinco, el Sálvame de Sánchez, con mi querida Belén Esteban y José Pablo López en la tele pública, con lo cual pues todos contentos. ¿Qué más dará lo del AVE o de la luz? El gran apagón del lunes me pilló en Roma. Minutos antes me había saltado en el móvil el procesamiento del hermano de Sánchez por malversación y tráfico de influencias. Les confieso que lo primero que pensé, como muchos de ustedes, es que el tío nos había desconectado la luz adrede para tapar la corrupción de su hermano, que es la suya. Luego pensé que sobrevaloramos a Sánchez, aunque lo cierto es que Sánchez tiene suerte hasta para esto. Un apagón que estaba cantado según los técnicos desde hace años, pero que llega justo en el día más oportuno para él, dejando al país sin luz y a su hermanísimo procesado por corrupción en el olvido mediático más absoluto. Miren, Sánchez es listo, pero no tanto. Sánchez es un inútil, simplemente, al frente de un gobierno de inútiles, como un socialista inútil más, puro socialismo que ya he conocido antes en mi vida periodística y no solo aquí en España. Empiezo a ver cosas y síntomas de decrepitud en esta España de 2025 que vi, por ejemplo, en los años 90 en países del este europeo recién salidos del comunismo o en la Cuba de los Castro. Por exagerado que les parezca, pobreza creciente, ciudades grises, sucias, malolientes, apagones, trenes que se caían a pedazos, carreteras llenas de agujeros. Veo progresivamente en esta España de hoy aquel panorama del socialismo. Les parecerá exagerado, pero es así, no puedo evitarlo, lo vi y lo viví, como vi y viví que eran sociedades resignadas a aquello. En aquel caso, por el terror y la tortura de décadas de comunismo que en Cuba continúa, en nuestro caso, por décadas de educación socialista ya en democracia. Sánchez es una moral y un vendepatrias pegado al poder para bunkerizarse en Moncloa ante el chapapote de corrupción familiar y política que le enfanga de pies a la cabeza. Y desde luego es más malvado que toda la oposición junta, pero pensar que fue capaz de apagar España para tapar lo de su hermano, sinceramente ya es demasiado, aunque les digo y lo sé, cloacas y cloaqueros ha habido siempre dentro del Estado dispuestos a dejarse comprar por un buen precio para poner sus conocimientos al servicio de politicastros de turno y hacer cosas que uno no imaginaría. No creo de todos modos que este sea el caso. Sánchez simplemente, a efectos de gobernar, es un ignorante y un inútil socialista fanatizado más, de la misma estirpe de incultos sectarizados de Zapatero. Sánchez sabe que España se apagó el lunes pasado por su dogmatismo energético y por su ineptitud y ahora necesita sugerir conspiraciones como lo hacía Hugo Chávez. Vean los vídeos de Hugo Chávez entonces cuando los apagones de Venezuela y sugerir conspiraciones de las grandes eléctricas o de no se sabe quién para tapar sencillamente su gestión inexistente y lamentable porque llevan 7 años simplemente trincando del sueldo oficial, que les pagamos, y de sueldos extras, por dejarlo ahí. Ser conspiranoico, además, es una estrategia de comunicación muy del comunismo y del socialismo, y que al PSOE de Sánchez le funciona. De ahí que Óscar Puente pues también haya alimentado hoy como un gran sabotaje
citando incluso a una empresa privada como Irio, los pobres, lo que simple y llanamente ha sido un robo de cable que viene produciéndose ya con normalidad y especialmente desde hace pocos años, sin que este gobierno haya hecho nada por evitarlo y castigarlo, porque este es un gobierno que es el mejor amigo y aliado de toda clase de delincuentes, desde Puigdemont a los etarras o los ocupas. Lo que ha ocurrido en el AVE es un simple robo de cable, valorado en menos de 1.000 euros, no más, que por la inutilidad de Óscar Puente y sus antecesores en el ministerio, pendientes de enchufar a sus putas en Adif, con Pardo de Vera, pues han tumbado el sistema del AVE y han dejado a miles de personas tiradas. Pero es la enésima vez, no es la primera vez que ocurre en unas líneas del AVE, no lo olvidemos, deterioradas hasta lo más socialista posible, pese a que, no lo olvidemos, Adif, con Ábalos, no lo olvidemos tampoco, se llevó el mayor trozo del pastel de los fondos europeos tras el COVID, más de 2.500 millones de euros que suponemos pues están hoy en los bolsillos de algún socialista, pero que desde luego no fueron invertidos en el AVE o en los trenes de cercanías que sufrimos los ciudadanos en modo tercermundista mientras bailamos la conga tan contentos. Y mientras tanto, pues Puente diciendo esto de que los trenes de España están en el mejor momento de la historia. Definitivamente hablan para imbéciles. Sánchez sabe que España se apagó el lunes pasado por su fanatismo con las renovables, por su negacionismo retrógrado con las nucleares, a las que toda Europa está volviendo, y que nos hubieran salvado el lunes pasado si no hubieran ordenado políticamente tenerlas apagadas o a medio gas como estaban, camino como van además del cierre total decretado por los inútiles y sectarios del PSOE. España se apagó por el sectarismo de esta izquierda casposa que nos gobierna. Las eléctricas llevaban tiempo advirtiendo que ocurriría por la opción preferente dogmática, descompensada y descompasada hacia las renovables que fundió los plomos de Red Eléctrica. Hoy sabemos además que Red Eléctrica advirtió que el sistema antiapagones estaba caduco y que iba a petar, como ha petado. España se apagó porque alguien, socialista, se ha quedado la pasta que debía haber actualizado el sistema antiapagones de Red Eléctrica, que es de los años 90 y que es el cable único por el que pasa toda la energía del país. ¿Dónde está la pasta de Red Eléctrica o del AVE? España se apagó porque en Red Eléctrica, como en todas las instituciones y empresas públicas, Sánchez ha colocado a una inútil con carné del PSOE que no sabe nada de energía ni de electricidad, pero que cobra 546.000 euros más los bonos al año y aún no ha dimitido. Beatriz Corredor lleva ganados desde que su amiguito Sánchez la nombró en Red Eléctrica más de 2 millones de euros, pero da igual, ahí sigue y se irá a su casa con la pasta, pero no a la cárcel, como ningún otro, como el inútil de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez, que se llevó otros 2 kilos por dejar arruinada Correos y a varios miles de trabajadores en la puta calle, con perdón, sin que los comegambas de UGT y comisiones obreras vayan a montar manifestaciones de protesta. España se apagó el lunes porque no hay gobierno, porque solo hay una banda de aprovechados pensando que esta es la oportunidad de su vida para forrarse e irse lo más tarde posible del Ejecutivo con las alforjas bien llenas, aunque uno tenga que hacerse ahora militarista de la OTAN o antisaharaui. Esta es la realidad de quienes nos gobiernan y a los que pagamos con nuestro trabajo e impuestos. Pero seamos serios, mire, el problema no son ellos, somos nosotros como sociedad. España está muerta socialmente. Desde Roma, en la noche y el día del apagón, sentí vergüenza viendo imágenes de gente cantando y bebiendo y tocando la guitarra felices o haciendo la conga en la calle mientras el país estaba apagado completamente y, por cierto, 5 personas morían. Este es el nivel de la España de hoy. No hay más, la conga. Somos una sociedad casi muerta que traga con todo. Lo normal hubiera sido dejarse de congas e ir a rodear la Moncloa o los ministerios correspondientes masivamente hasta hacer caer a este gobierno corrupto. Pero no, la gente bailaba la conga en las calles y por eso Sánchez y el socialismo siguen y seguirán. Esto es el socialismo, lo que ha sido siempre, y no nos engañemos, y si tienen que hacer tongo en las elecciones para seguir en el poder y no terminar en la cárcel por la corrupción, lo harán. El PSOE ya lo ha hecho antes en nuestra historia.
Véase la Segunda República y la mentira de la victoria del Frente Popular en febrero del 36. No es nada nuevo para ellos, créanme, les parecerá exagerado a ustedes todo esto que digo, pero es lo que pienso a la luz de la historia y a la luz de lo que yo mismo he vivido ya en otros lugares del mundo como periodista. El lunes pasado, España hizo un ridículo mundial, pero da igual. Se perdieron varios puntos del PIB, pero da igual. Muchos se arruinaron, pero da igual. Los enfermos de Lela u otras patologías, para los que Sánchez no tenía 5.000 millones de euros con los que atenderlos dignamente, se quedaron de golpe sin respiradores. Pero da igual. Como los respiradores que el gobierno no compró a tiempo en el COVID y mataron ahogados a miles de ciudadanos. Pero dio igual. La España socialista de Sánchez baila la conga y se enchufa la telebasura de José Pablo López en Televisión Española, de Broncano y de Telecinco. Miren, recuerdo en los 90, en la Cuba de Fidel Castro, cuando la crisis de los balseros, que cubrí para una tele española y para la NBC americana, Castro descubrió que los apagones de horas y horas que sufrían los ciudadanos no podían coincidir con las telenovelas con las que el régimen había atontado a varias generaciones de cubanos junto a los interminables discursos / monólogos insoportables de hasta 9 horas del dictador por la tele, como los de Sánchez en la pandemia, ¿lo recuerdan? El régimen cubano descubrió, simplificando por supuesto lo que pasó allí, que las revueltas, por ejemplo, en La Habana Vieja, Cayo Obispo o en otras ciudades eran simple y llanamente en buena parte porque los cubanos se habían quedado sin luz durante la telenovela. No es broma, es absolutamente cierto, como ha pasado después, años después en la propia Cuba o en Venezuela. Las dictaduras, en definitiva, saben bien a qué hora hay que apagar a un país para seguir teniendo atontada a la gente y a qué hora deben encender la televisión. La España de Sánchez empieza a estar en este punto. España ya es una sociedad que baila la conga mientras sus dirigentes inútiles se lo llevan crudo, practicando dogmáticamente el socialismo en todo, en la vivienda, en la energía, los ocupas, y llevándonos al subdesarrollo poco a poco. Hoy he leído, por cierto, hablándolo de llevárselo crudo, que José Bono ha tenido otro golpe de suerte, así lo llaman, golpe de suerte, y ha ganado 1 millón de euros más con la recalificación de los terrenos de su famosa hípica en Toledo, que es la gallina de los huevos de oro, porque ya se forró con ella, de forma, dicen, dudosa. Luego se hizo ciudadano, ya saben, de la República Dominicana, como no, la de los Falcon, y ahora vive como un rey, grabando en Instagram vídeos chorras con su hija influencer, bailando ambos la conga, dando vergüenza ajena, que es como mirarnos a la cara desde Instagram a todos los españoles, él y su hija, y hacernos un corte de manga a todos, a los currantes de a pie, y decirnos que somos unos pringados y unos gilipollas trabajando duro y pagando impuestos, que ya están ellos forrados y además ciudadanos dominicanos, que es en realidad, por cierto, lo que somos, unos pringados, perdonen, y unos gilipollas, trabajando duro y pagando impuestos. El lunes pasado, en las televisiones italianas, por ejemplo, lo comprobé, se reían de España y no entendían cómo pasaban las horas sin una explicación oficial del apagón en plena Europa. El último apagón en Europa, recordaban, en todo un país, fue precisamente allí, en Italia, en 2003, y en 2 horas, repito, en 2 horas, los italianos ya sabían que el apagón general se había producido por la caída de un árbol concreto sobre un cable en la interconexión energética con Suiza. En 2 horas, en Italia, localizaron el árbol e informaron a los ciudadanos en aquel apagón de 2003. Aquí, una semana después, nos siguen tomando el pelo mientras bailamos la conga felices y vemos quién folla más, con perdón, en la Isla de las Tentaciones esta noche. María Jesús Montero, que es la expresión viva del socialismo sinvergüenza y cateto español, ha dicho este fin de semana, pasado un poquito desapercibido, que durante el apagón sintió orgullo de país como en el COVID, que el sistema funcionó y que hubo normalidad, tal cual, lo ha dicho. Y ahí sigue. Se ha quedado tan pancha porque habla para su rebaño de iletrados que no son solo los votantes del PSOE y de la izquierda, sino que es una buena parte de la sociedad analfabeta, desinteresada de todo y acrítica en general que hay en España ya. Si no fuera así, en una sociedad culta y bien informada, esta gente no seguiría en el poder desde hace tiempo y desde luego no mantendría ese
amplio y alto 30% de intención de voto o más, como mantienen el PSOE y sus socios, sin bajar de ahí. Que espabilen el PP y Vox, porque yo creo que están suponiendo demasiadas cosas con las encuestas con vistas a las próximas elecciones, que serán, por supuesto, lo más tarde posible para Sánchez. Los dirigentes políticos que tenemos, también en la oposición, dividida, resignada y egoísta, que tenemos ante un dictadorzuelo como Sánchez, son solo el reflejo, esos dirigentes, de la sociedad cada vez más cutre, zafia, analfabeta, vacía, sin valores, dependiente del Estado y aborregada, que hemos creado en estas décadas de democracia, yendo claramente hacia atrás, sin ninguna duda, pura educación, o sea, adoctrinamiento socialista. Había más espíritu crítico, créanme, con Franco que ahora, se lo aseguro. Bueno, y como había también con Franco, como se decía entonces, pan y trabajo, seguridad en las calles, industria potente, campo rico, embalses para evitar inundaciones y generar energía, centrales nucleares para evitar apagones, viviendas asequibles para la clase obrera y para la clase media con trabajos dignos y buenos sueldos que permitían pagarlas y comprarse otra vivienda en la playa o tener un coche. Y de todo esto se reían del franquismo. Los hijos y nietos del franquismo han vivido estas crisis estafas de nuestra democracia gracias a los logros sociales y económicos de sus padres y abuelos en el franquismo. Esto es una realidad incuestionable, guste o no guste. Ganamos la libertad formal en el 75, aunque la real la da, no lo olvidemos, como a las personas, la independencia económica, un trabajo y una vivienda digna. Y por eso el socialismo nos quiere pobres y atontados. Pero hemos ido hacia atrás, no por la democracia. El problema no ha sido la democracia, ha sido el socialismo desde Zapatero hasta Sánchez, sin olvidar que Felipe González, o ahora el gran Felipe, también dejó el país arruinado en sus arcas públicas, saqueado, con más del 22% de paro, como Zapatero, y una corrupción insoportable porque allí, con Felipe, trincó todo Dios. Ahora, desde 2018, la degradación nacional y moral con este vendepatrias inútil de Sánchez ya es desbordante y apesta. Echar balones fuera y pasarle la pelota a otro es el manual que lleva usando el gobierno de Sánchez desde 2018 y que le ha funcionado hasta ahora perfectamente para no asumir nunca ninguna responsabilidad, para no asumir su inutilidad. Y de paso, por cierto, tenerlo siempre en un estado permanente de alerta, de miedo, de sospecha, con el que acudir los pobres españolitos desamparados por volcanes y pandemias al gran caudillo Sánchez para que nos salve de tantos males. Esto es muy de las dictaduras. No asumir ninguna responsabilidad, pasarle la pelota a otros, sean las autonomías, a las empresas eléctricas o de trenes, hacer actos de adhesión inquebrantable al régimen, como todos los que hace Sánchez cada día, y alimentar conspiraciones externas, generando confusión para que al final solo sepamos del caos subdesarrollado en el que vive España ya con Sánchez, que no sabemos nada. Esta es la realidad. Y para esto, pues Sánchez tiene además a su legión de mercenarios disfrazados de periodistas, como Inchaurrondo, Cintora, Ruiz, Fortes, Escolar, Palomera o Barceló, que siguen sus consignas oficiales para confundir más mientras ellos se llenan sus bolsillos. Son esos mercenarios de la desinformación en la tele pública que cobran $500.000 de nuestros impuestos por hacer activismo sanchista a primera hora o convencernos a media mañana ya, con voz solemne y gráficos y datos rimbombantes manipulados como si fueras un docto de la economía, que en España no podía haber un apagón y que eso era un bulo de la ultraderecha. Ya saben de quién hablo. En cualquier medio anglosajón de los que yo he conocido, Javier Ruiz habría sido despedido por un puro criterio de rigor editorial. Son esos mercenarios de la desinformación disfrazados de periodistas y a sueldo del gobierno que se permiten, con toda desfachatez, hacer programas además en la tele pública, pagados por todos nosotros, contra las fake news y los bulos, como el tal Cintora. Son los mercenarios del periodismo que solo piensan, como los ministros del PSOE y de Sumar o los de Podemos antes, en la pasta que habrán ganado el día que se vaya Sánchez, engañando a la gente para que la gente, ¿qué?, siga bailando la conga en el próximo apagón mientras nos dejan a dos velas como en Venezuela o en Cuba. España es un caos cada vez mayor. El caos forma parte del subdesarrollo socialista. También un caos moral e intelectual. Es tan sencillo como esto. Como ha pasado en tantos otros lugares,
hasta llegar, sin darse cuenta, poco a poco, ni reacción social alguna, al punto irreversible de la ruina total y la pobreza extrema. España es un país en derribo, en decadencia y cada vez más gris. Pero no pasa nada, estemos tranquilos. Sabemos bailar la conga mejor que nadie, como en Cuba, con el ron, la salsita y el sexo, fueron tirando hasta llegar a hoy, 60 años después, y lo lamentan. Así que tranquilos, que en España bailamos muy bien la conga y además, por suerte, no gobierna la derecha.